Buenas tardes, estimadas y estimados Marcelivers. Bienvenidos una vez más a este segundo episodio de Marimbas y Flautas, su podcast favorito. En esta ocasión queremos pedir una disculpa, tuvimos algunas fallas técnicas la semana pasada, pero aquí estamos en la eterna batalla. En esta ocasión, pues vamos a tratar uno de los temas más picantes de, no sé, Marce, ¿tú qué dirías? ¿El último año? No, pues de bastante tiempo. De hecho, El creo último que año. cambió la normalidad de todos, ¿no? Y creo que se vio muy claro en sus encuestas. Ya no pudimos subir los resultados, pero la verdad se vio totalmente en claro que querían saber más de este tema. Entonces, qué mejor. Nada más que vamos a hacer una pequeña modificación en su sección favorita, de blanco y negro. Normalmente lo que hacíamos es que poníamos un video justamente de cómo se hacía la rifa. Y gracias a sus comentarios, tomamos la decisión que sería más divertido que ninguno de los dos supiéramos si nos va a tocar defender o atacar el tema. Entonces, esto quiere decir que tendríamos que dominar los dos el tema, ¿verdad, Fortino? Supongo que estudiaste Como, bastante. como buena tía de Facebook, yo domino todos los temas. Entonces, lo que vamos a hacer es que ahora en cada sección blanco y negro, ninguno de los dos va a saber qué tema nos toca hasta el momento que hagamos la rifa en este preciso momento. Es la rifa, perro. Entonces, pues como saben, ocupamos un programa que Ya pela diseñamos. esa maldita naranja. Si se dan cuenta, Fortino está muy estresado. Aquí entre nos, yo creo que a Fortino le gustaría atacar el tema. Va con sus ideales. Entonces vamos a ver qué es lo que sucedería. Si no mal recuerdo la otra vez, ¿a quién le tocó Fortino? Tú defendiste. No, pero Tú, aquí. A mí me tocó defender, ¿verdad? Pero yo, entonces yo, yo lancé la moneda. Te toca. me tocaría a mí, ¿no? Entonces vamos a darle enter, a ver qué pasa. Te toca atacar. ¿Quién a Entonces, ti? a mí. Uy, uy, uy. Date. Entonces, a ti te toca defender. Creo que la suerte está echada. Y pues bueno, a quien le toca defender, acuérdate que le toca dar una introducción acerca justamente de la situación que vamos a tocar. Sí, Entonces, sí, 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 Marce. Sí, 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 sí. No te pongas nervioso. pues empecemos. Solo va a ser otra victoria mía. ¿Otra Únicamente victoria? eso. Ah, Otra eso dices, victoria. muchacho. Eso dices. Pues bueno, en pequeña introducción, rápido, no vamos a dar tantos datos, creo que todos los hemos vivido. Nuestro día a día de estos últimos 3 meses se ha convertido en una nueva normalidad, como dice Marcelo. Hemos tenido que optar por medidas instituidas por el gobierno, instituidas por nuestra papa moral. Hemos estado al margen y bajo el estrés de todas estas noticias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, como ustedes saben, México ha demostrado hasta cierto punto tener grandes capacidades para afrontar este tipo de retos, o al menos eso dice la OMS. Entonces, vamos a discutir aquí un poco de por qué nuestras medidas tomadas en México han sido las mejores del mundo, y con ello tengo pues aquí a mi estimado atacante de derecha, al querido Marcelo Hernández. Ahora soy de derecha. Pues no sé, siempre ha sido de derecha, ¿no? No, no, no. ¿Por qué dices que tengo esa orientación? Muy sencillo, porque no sé en qué cabeza estaría alguien atacar grandes medidas como las que se han implementado hasta el momento. Sé que ha habido algunos fallos, pero a mi parecer ha sido de los mejores modelos a nivel mundial y teniendo en cuenta toda la situación que nos rodea de cómo se ha afrontado la pandemia. Pues a ver, explícate. Empieza a dar tus puntos y yo los voy deshaciendo. Simplemente, oye, simplemente al haber implementado la Jornada Nacional de Sana Distancia, creo que eso ayudó mucho a que los contagios se disminuyeran. O O sea, mejor dicho, en vez de disminuirse, que los contagios no aumentaran tan drásticamente como se vio en otros países. me estás diciendo que su dibujito de la mamá lucha, pero ahora rosa con amarillo fue una de las mejores acciones que pudieran haber hecho. Sí, 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 tú lo tomas a burla realmente, pero muchas veces para tener empatía con tu público
tienes que generar algo en el cual el público se sienta identificado, sienta cierta admiración y todo eso. De hecho, entonces, a mi parecer, creo que esa figura de Susana Distancia puede parecer muy cómica para muchos, pero es una manera muy sencilla de ejemplificar no solamente a la situación, sino también ejemplificar hacia los niños y pequeños, que muchas veces este tipo de cosas se les complica de entender. Pero, por ejemplo, ¿qué opinas que cuando todo el mundo estábamos diciendo que, o sea, todas las partes del mundo estaban diciendo que no había que estar en reuniones masivas, Uh -huh. el, tu actual presidente estaba diciendo El, que diéramos abrazos, estaba dando recorridos donde besaba a una niña chiquita? ¿Qué opinas de eso? Si se supone que lo que abrazos y acaban no de hacer, balazos. Abrazos y no balazos. dime, ¿qué opinas de Mira, eso? no, mira, es que muy fácil. Yo sabía que tú ibas a atacar por ese lado. Yo sé que te vas por esos argumentos burdos. Tú no tienes Argumentos. hechos. Ah, ok, ok. Verá, muy Argumentos sencillo. burdos. En ese momento, tú sabes cómo funcionó esto. Todo empezaba por contagios extranjeros, ¿no? Afortunadamente, esta no es una enfermedad que haya nacido en nuestro país, en nuestro continente. Entonces, pues fue una enfermedad que se transmitía primero por personas que habían visitado países ya contagiados. ¿Estás de Pero, por acuerdo? ejemplo, ¿qué nos dices del problema que tuvo justamente Uber, ¿no? O sea, como no hubo limitantes en la cuestión de que vinieran extranjeros justamente a nuestro país cuando inició todo esto, Claro, no, no, de pues los no. primeros casos, acuérdate, fue una familia de origen asiático que estaba viajando en una de estas plataformas tan comunes, que creo que todos hemos ocupado, que es Uber, y pues la conductora se enfermó y nadie se dio cuenta. O sea, después tuvieron que tomar medidas muy fuertes porque el gobierno de la ciudad, o sea, el gobierno no había tomado ninguna decisión. Es que no puedes cerrar. O sea, tú entonces estabas pidiendo que al momento en que se había decretado que esto era una epidemia en China, México cerrara sus fronteras al extranjero. Cerrar, pero por lo menos hacer acciones más fuertes. O Ok, sea, ok. mira, Es uno que, de los... a ver. Adelante, adelante, adelante. No, no, no. Aquí estamos platicando. Di tu punto. O sea, a lo que me refiero es de que, a ver, veamos esto. Pongámoslo así. Tú, tú ahorita vas a decir que todo lo que voy a decir es burdo, ¿no? Vámonos a datos concretos. A ver, ¿qué es lo que sucedió? Al momento que tú no empezaste a limitar las fronteras, empezó a ingresar más gente, ¿no? O sea, siguieron viniendo, siguió habiendo vuelos nacionales, vuelos internacionales. Pues México todavía no sucedía nada. O sea, nosotros tuvimos, ¿cuántas semanas tuvimos para prepararnos? Pues, tuvimos varias en las cuales se desarrolló un plan que ha estado dando resultados. ¿Qué plan se desarrolló? No de la mejor forma, pero han dado resultados. La ¿Y jornada de por, Susana a ¿Y por distancia, qué no todo han dado esto de los resultados? semáforos, porque no solamente depende de un plan del gobierno realizar todo este tipo de medidas, amigo. Ok, tú estás diciendo que depende también de la población, ¿no? Si Exactamente. tú sabes que la media poblacional tal vez no le haga caso a esa situación, ¿por qué no? A ver, ¿cuántas veces se ha cambiado el pico máximo en México? Ok, algunas veces se ha mencionado que se ha recorrido la fecha. ¿Cuántas veces? No tengo Oficialmente. el número de veces, creo que me puedes orientar tú. Oficialmente se ha modificado 3 veces el pico. Ok, ok, ok. O sea, López Gatel ha salido 3 veces a contradecirse y a modificar sus Uy, pues proyecciones. es que no es a contradecirse, realmente tú acabas de decir predicciones. A No ver, es algo, no pero es aquí, algo que dijeras como, ay, esta fecha ay, es que calculé mal. Son muchos factores que a ver, están pasando. esto es Son algo muchos muy factores interesante. que tú no estás viendo, Padre Santo. A ver, papito, esto es algo interesante. Espero que alguien que nos esté viendo tenga una especialidad en estadística, pero si bien cuando tú, por ejemplo, en su modelo Centinela, aquí son como datos que tal vez dentro de mi ignorancia, que no sé mucho del tema, tal vez ahorita se note, pero tal vez a mí me hacen sentido, ¿no? A ver, tú dices que hay un modelo Centinela, ¿no? Que se supone que lo que hace es más o menos predecir qué factor vas a multiplicar para saber el número total de casos que tienes. Ujú. ¿Estás de acuerdo, no? Claro, 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 es lo que se manejó. Y justamente estamos de acuerdo que tiene soporte de las mejores universidades del país, aparte de la mayoría de los investigadores del país, con los cuales yo estoy totalmente agradecido y sé que han hecho un excelente trabajo. Entonces, ¿por qué dices que está Pero, mal? espérate,
O sea, no está mal desde el punto de vista científico. Está mal desde el punto de vista del liderazgo. De que no hubo quien tomó la decisión. O sea, tienes los Ah, datos, tienes la bueno. información, pero no estás tomando las acciones que deberías hacer. ¿Qué acciones pudimos implementar además? En mayo yo creo, a ver, una de las grandes cosas, y eso es algo que creo que todos debemos de saber y dominar bastante bien. Y si no, no está mal. Nosotros sabemos cuál ha sido la perspectiva económica que están marcando a nivel mundial, ¿no? O sea, no voy a decir que nada más México le va a ir muy mal, que ya tiene desempleo, que los pronósticos están muy malos de cuánto avance económico va a haber, sino que esto es totalmente mundial. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Y lo que queremos es que lo más pronto es reactivar la economía. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros hicimos modelos estadísticos para poder tomar decisiones, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Belgrano. ¿Eh? Belgrano. Acuérdate que estoy sordo de un oído, cabrón. No grites tanto porque si no, no te escucho. Entonces, ponlo así. ¿De qué te sirve tener los datos de un buen modelo probabilístico si ni siquiera vas a tomar las acciones necesarias? Si se hubieran tomado acciones más estrictas las 2 o 3 primeras semanas de mayo, te puedo asegurar que ahorita estaríamos en otro semáforo. Eso te lo Ok, puedo asegurar. pues estamos en un hubiera, ¿no? Estamos en una Estamos, hubiera, pero ¿qué es lo que va a suceder? A ver, ayer Sheinbaum dijo que lo más seguro, bueno, para que sepan los que estamos grabando, estamos a 21 de junio, ¿ok? Ayer comentó justamente que si siguen las cosas así, se va a extender por lo menos el semáforo hasta el 29 de junio. ¿Estás de acuerdo con eso? lo dijo. Como sigue la tendencia y si sigue saliendo la gente y ya nos empieza a respetar la sana distancia, pues lo más seguro es que el próximo 28 de junio vuelva a salir y a hacer un comunicado que se va a extender todavía otra semana más. Y ese letargo que estamos teniendo ahorita en nuestra economía va a seguir así. O sea, ¿Por pero tú qué? dices Porque que no se respeta porque no se tomaron las medidas, no se están tomando las medidas. no se respetó, porque obviamente ya cuánto tiempo llevamos encerrados, ya cuánto tiempo llevamos haciendo otras actividades distintas. Yo Haciendo estoy podcast. haciendo podcast, por ejemplo. O sea, yo sinceramente lo que yo veo es de que no se tomaron las medidas necesarias en el punto cuando se debió de haber hecho. Si tienes la información, lo debiste haber hecho. Si ya habías calculado un factor y estás diciendo que México es uno de los países donde tienes mayor índice de muertos, o sea, la tasa de mortalidad es muy grande, aquí es donde no empiezan a encuadrarme los datos. O sea, tú dices que tienes un X factor, ¿no? Y ese factor va a ser el número total de personas que tienes. Entonces, tú tendrías que multiplicar eso por el número total de casos que tienes, ¿no? Ese sería el total que tienes actualmente. ¿Estás de acuerdo? Y también tienes un número X de muertes. Si estuviéramos analizando lo mismo, también tendrías que multiplicarlo por ese factor. Ese sería el número total de muertes que tienes. Y si no lo haces así, quiere decir que nuestra tasa de mortalidad es mucho menor. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Ahora, vámonos a otras cosas muy importantes. Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué pasó? A ver, dime. No. No, no, Sigue, no. sigue. No, tú date, amigo. Es que no entiendo, o sea, te estás quejando de que no se tomaron a tiempo las medidas y demás, ¿no? Ah, y es que, por ejemplo, Pero es que al final del día, espérame, yo te dejé hablar media hora. Es que esto de las medidas sí podemos nosotros en esta actualidad, hoy decir, ay, güey, hace 3 semanas pudiste haber hecho esto y esto porque hoy tengo conocimiento de tal madre, ¿no? bueno, no, Ah, pero algo, hoy podemos decir, güey, qué pues, pendeja la gente que se moría de gripe española. Güey, qué pendeja la gente que no se bañaba en la Edad Media. Son cosas que van avanzando, son conocimientos que se van adquiriendo, son cosas que dices como, ahora tengo este escenario, no, no pero tú mames, pues sabes, es que al ver este escenario ahorita puedes decir, puedo juzgar el escenario anterior y entonces se pudieron tomar mejores medidas. En ese momento no sabía realmente qué tantas medidas o mira, cómo iban a afectar. te voy a poner un país inexacto. España. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando su ministro de Salud se dio cuenta que ya no podía dar los datos verídicos, o sea, que ya no podían hacer, ya no dejaron de compartir la información. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo único que generas es inestabilidad y generas ¿Y desconfianza. eso estuvo bien entonces?
Yo creo que sí. Entonces, tú lo que sugerirías es que ya no se compartieran los datos diarios del Es que avance mira, de la pandemia. ¿para qué haces? O sea, una de las cuestiones es de que, obviamente, y yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, y lo digo porque a mí me está sucediendo, de hecho también es una crítica muy fuerte. Yo hice el examen para, respondí el cuestionario para ver si Para tengo ver COVID, si se quedaba en la UNAM, se quedó. dos, 4 veces me quedé, no, no es cierto, 5, güey, 5 veces. Me vale madre. Pero bueno, el punto es de que yo hice el cuestionario para ver si justamente tiene síntomas de COVID, me dijeron que me quedara en casa 4 días. Hasta ahorita no se han comunicado conmigo. Mañana me voy a hacer la prueba. Eso es algo muy importante, ¿no? Y adicional, eh, creo que, o sea, por ejemplo, haces la prueba, ¿cuánto tiempo se tarda en que te den un resultado? ¿4 o 5 días? Si es que estás enfermo, Ah, ¿no? El retraso de esa información obviamente va a hacer que en algún punto, por ejemplo, los casos de muertos, si no se había diagnosticado que tenía COVID, obviamente la información va a venir con un cierto retraso. pero entonces, ¿eso qué tiene que ver con las medidas en que se afrontó la pandemia? ¿Cómo tiene que ver? O sea, ¿por qué está mal eso? Ah, porque tú explicas que tomaron bien las decisiones, ¿no? O sea, me estás diciendo que todo esto es una suposición mía Se por los tomaron valos, decisiones que por se los... tenían que tomar en su momento. Es que no puedes tener todas decisiones más estrictas. Tú hubieras, otra opción hubiera sido, enciérrense todos y a quien, Pues y a en quien otros salga países funcionó. O sea, 2 semanas, o sea, si hubiéramos limitado 2 semanas, es que el Es que se problema, intentó, es que mira, se intentó, papito, ve el problema ok, que se viene, mira. Ahorita la gente ya está muy cansada de estar encerrada en sus casas, ¿no? claro, claro. Ahorita estamos hablando que ya se tiró hasta el 29. Lo más seguro es que hasta el 29 siga en semáforo rojo, Ujú. ¿ok? Si tu negocio todavía no puedes reactivarse con semáforo rojo, ¿qué va a suceder? ¿Qué pasa si se te extiende otra semana? Ponte en ese lugar. Ok, sí, sí. Va a llegar un punto donde tú vas a necesitar salir. Pero es que Y al final del obviamente, día, y obviamente tu modelo que estás haciendo de estadística de que la curva se va a empezar a aplanar, no se va a aplanar. Va a seguir incrementando. Por eso es lo que yo digo. Se debieron de haber tomado decisiones más fuertes en el mes de mayo y te puedo asegurar que ahorita tendríamos decisiones más laxas, más tranquilas. O sea, es solamente me que, voy a eso. es que ¿Por es qué? eso. Al Por final del ejemplo, día, las decisiones y todo eso, tú, yo pongo un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Y muy duro que puede ser. Eh, Tú dices, hay que ser más estrictos con esto del encierro, ¿no? No somos un país que se ha llevado muy bien con la cultura de la represión, ¿no? En algunos estados podemos ver que hubo casos que por usar la fuerza para este tipo de cosas de te vas a quedar encerrado en tu casa, hijo de tu puta madre, no resultaron cosas bien. bueno, Entonces, no, es que no es un caso simple, o sea, no puedes reprimir a la gente, no puedes obligar a la gente a hola quedarse Alfaro. encerrado. Chinga tu madre, Alfaro. No puedes obligar a la banda a quedarse encerrado porque muchas veces la gente tiene necesidades de salir para cumplir necesidades básicas, ¿no? Muchas personas, y como lo sabemos, en este país que vivimos, lamentablemente viven al día, ¿no? Vimos muchos anuncios en redes sociales y todo eso, ¿no? De que gente que vendía artesanías, que ahora la estaba cambiando por despensa, ¿no? Algún caso de algún niño de allá de la frontera que puso sus juguetes afuera de su casa para que le dieran despensa, ¿no? Entonces, en ese lado, ¿tú qué querías? Que los policías le fueran a decir, no, no, te me metes, tú no puedes estar afuera. 2 semanas de esa estricta ley, que eso tampoco es una solución. Hay que entender que estos modelos y de estos que pasan en otros países del mundo son situaciones muy diferentes a las situaciones que tenemos aquí en México, ¿no? Hay que voltear a ver hacia Latinoamérica, ¿no? De ese lado. Y eso más o menos, ¿no? Porque México siempre ha sido esta extraña figura de que ni siquiera te lleva tan bien con Latinoamérica, ni se adapta tanto a los modelos de Bueno, otros lados, si, ¿no? si estás diciendo en ese caso, o sea, Bolsonaro y Andrés Manuel han, no han, Bueno, no han tomado hasta ahí decisiones muy yo sí diferentes, ¿no? separaría, yo sí separaría un poco, ¿no? Porque aquí en México al menos se dijo y se mantuvo un buen rato como
miren, vamos a mantener lo mejor posible. Las personas que se tienen que quedar en casa, quédense en su casa, quédate en tu casa. ¿No? Ese es Pero el dicho del año, a ver, la frase del dicen, año. Pero no es que no lo puedes comprobar por Bolsonaro, porque Bolsonaro, ese güey no cree en esto. Ese güey dice, ah, no mames, salgan, jueguen fútbol, mates. No hay una comparación de cómo se mátense. afrontó. Nunca he escuchado que digan eso, pero a ver, No hay una forma en que se compare cómo se maneja la pandemia en Brasil que cómo se está manejando en México. Aquí no, en ¿tú no crees México, que no? ah, A ver, los problemas de comunicación que han tenido, o sea, de que digan que el uso de las mascarillas no es eso se obligatorio, dijo en todo el mundo, brother. Al principio eso se dijo en todo el pero aquí mundo. se han contradecido, o sea, ¿por qué sale tu especialista a decir que sí es necesario y después parte de tu gabinete, no? En todo el mundo así es. Es que en México no lo puedes juzgar. Tú tienes un especialista que es el que ahorita está dando la cara, ¿no? Es el que está llevando todo eso. Pero al final del día no es una persona que lamentablemente tenga todo el poder, ¿no? En ese sentido. Y que los demás del gabinete aquí sean personas que, no sé, carecen de dedos de frente o que les guste mucho tener una cámara y hablar de cosas que tal vez no Pues tengan el entonces, conocimiento, eso es muy diferente, eso es muy pinche pero diferente. entonces Las un medidas se han problema, tomado, porque, es un problema, güey, pero en todos lados está ese problema. Las medidas se han tomado, las medidas han surtido hasta cierto punto efecto, se ha retrasado. En varios estados de la República las cosas han mejorado. Entonces, decir que simplemente, esto es o algo sea, muy si, importante. A si ver, nos especificamos al, güey, los no, estados que se han mejorado son estados que no han optado por las medidas que ha puesto el gobierno federal. ¿como cuál? Jalisco, por ejemplo. Ah, claro, porque pues encierra la gente. O sea, es que ahí en ese lado no podemos comparar Nuevo León. tampoco, porque, bueno, Nuevo León es otro pinche caso. No podemos comparar, Me vas a a mí, decir que no, sí, hay que ser es así. sinceros, Nuevo güey. León por sí solo tiene uno de los PIBs más grandes, o sea, sí, a nivel Latinoamérica, ¿no? Estamos hablando que, Ese ya es otro tema, ese es tema de otro debate. Pero hay que ser sinceros, o sea, que estos estados, yo sé que, como tú dijiste, hay un problema de comunicación, claro, hay un problema que toda esta pandemia se tornó en un lado de más politiquerío y todo eso, es a cierto punto, ¿no? Se dan estos enfrentamientos entre gobernadores y presidente que es como, güey, ¿por qué? ¿Sabes? Cuando todos tendríamos que haber ido del mismo lado, ¿no? Hay que buscar, pero también eh, que eso, como, no, no mames, el gobierno federal a mí no me va a decir qué hacer, güey. Porque yo tengo mejores datos, porque yo comprobé un chingo de pruebas y de repente, no sé, no me llegaron las pruebas y me cancelaron las facturas, es que mira, yo te voy a decir ¿no? algo, o sea, casi la Hay mayoría de los que, países lo que quisieron o lo que intentaron hacer fue aplanar la curva, ¿no? es la intención, es lo Es que la se tiene que intención. hacer, Pero, brother. por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo que cuando tú estás hablando de poblaciones, es muy difícil poder comparar cualquier país, ¿no? De hecho, tú no Sí, puedes sí, sí. comparar justamente una situación como con España, con Italia, puesto que las poblaciones no Ni son Corea del iguales. Norte ni Corea del Sur, ¿no? Exactamente, o sea, en Corea del Norte mataron al primer caso, ¿no? Entonces, pero algo muy importante de aquí creo que es que, por ejemplo, Nueva Zelanda, ¿qué hizo? Nueva Zelanda se enfocó no a aplanar la curva, ellos quisieron detener la curva y lo lograron. O sea, volvamos a este tema. Tú dijiste que ahorita nosotros estamos en un no hubiera. Vamos a ver un caso de éxito. ¿Qué sucedió con Nueva Zelanda? Hicieron un cierre total. ¿Ok? Hicieron una cuarentena obligatoria. Es lo que yo decía. Si hubieran tomado 2 semanas cuando sabían que los picos eran más grandes, ¿por qué? ¿Qué pasó el 10 de mayo? ¿Qué es lo que tal vez esté pasando ahorita mismo en esta fecha? Que de por sí la cambiaron al 16 de mayo. Digo, 16 de julio. Ah, no, hasta agosto, perdón. Ok, Ahí pongo barritas, ¿no? Si tú hubieras cerrado o hecho una cuarentena durante esas semanas en mayo, o sea, un mes después de donde, cuando en casi todos los países estaban haciendo cuarentenas, tal vez ahorita estaríamos con índices más bajos. O sea, no te puedo decir, o sea, yo no te voy a decir que hubiéramos totalmente eliminado la curva, pero te puedo asegurar que ahorita estaríamos en un no, semáforo no, no, naranja. no, no, esa medida no puede ser tomada en un país de tercer mundo. Discúlpame. México como el país del tercer mundo en el cual mucha de su economía es informal y muchas de las personas, lo que decía, dependen del día a día, no puedes decir una cuarentena a huevo a todos. Dos No se semanas, puede, no se sostiene. No se sostiene. Esas 2 semanas, afortunadamente pero tenemos con qué comer, pero hay mucha demanda que Pero, no, hay el, mucha pero que no. eso lo ¿Y ahí entiendo, qué pero haces? el desgaste económico que vas a generar ahora que dure más tiempo prolongado, lo único que va a hacer es que se incrementen los brotes. O sea, se va a incrementar, vamos a tener otro brote.
Sí, no, el brote no se ha acabado. No, El no se brote va a no se ha acabar. acabado, Pero a lo que me lamentablemente refiero no, es que, pero las medidas que se están tomando, a mi parecer, son de las mejores medidas que se ha podido tomar en un país como México. En un país de tercer mundo, en un país de una economía informal, en un país que tiene mil carencias, que tiene mil problemas sociales. Entonces, a ver, hay que tratar, aquí, porque ¿y por también qué en no ha ese habido sentido, estímulos? ay, ¿de dónde sacas dinero para los estímulos, brother? Pues no sé, o sea, Es hay que megaconstrucciones que ahí sí no entiendo para qué siguen Es que es parte en del un reactivar momento. la economía, es parte del reactivar la economía. Ah, es parte de reactivar la economía. O Claro, sea, estás papi, diciendo que está vamos bien a que se tener que construya tener el Tren Maya. trabajos, ¿no? Ese es tema del podcast pasado, pero necesitamos una forma de reactivar, ¿no? Y hay que ver la forma. Y no se han logrado dar estímulos porque posiblemente de esta sí no tengo mucha información y estoy diciendo pura pendejada, discúlpenme, no hay tanto, ¿no? No hay de dónde. También ahí van muchos problemas de lo que salió de los impuestos y que las empresas no pagaban y que no se pasen de ver y ¿no? Entonces, es muy difícil y manejar eso. Y si de por sí se quejan de que se les da becas a chavos que no han tenido oportunidades laborales ni de estudiar, que se dan ese tipo de becas, se quejan. Ahora van a decir como, ay, yo 2 semanas voy a mantener esa bola de huevones. Mm, no sé, no sé. Bueno, No sé si esta situación lograr tocar el corazón de las personas que se quejan de ese tipo de apoyos. Esperaría que sí, esperaría que esto no tuviera que haber un niño mira, vendiendo, regalando sus juguetes afuera. Ojalá, pero no creo. voy a Entonces, sacar un as bajo la manga. De hecho, de un proyecto que tuvimos tú y yo y no funcionó. ¿Te habla acuerdas? rápido, Padre Santo. A ver, ¿qué sucedió con el proyecto que queríamos ayudar? Justamente a los locales. Sí, pues la banda no quiso, ¿no? La banda no aceptó el apoyo en la forma yo te vamos a conseguir un apoyo ahorita, pero tú en su momento vas a tener que retribuir algo cuando se pueda, porque es un dar y dar, ¿no? Es un mutuo. Pero pues la Y, banda no quiso. y la mayoría de la gente lo que quería era literalmente el dinero. Algunos hasta ni ¿Quién pensaban no? ayudar. ¿Quién no? Mira, si te Mm, dijeran, qué opción preferirías tú? Yo te doy 100 pesos o trabajas 100 pesos. Yo trabajaría 100 pesos. Ay, cállate, güey. En ese sentido, no, o sea, ese no es un buen ejemplo. Las medidas, ya para cerrar este tema, a mi parecer, México tiene condiciones muy especiales, muy específicas, somos una población muy difícil en muchos sentidos. Nos cuesta acatar la autoridad de una forma pesada, ¿no? Y no se puede tanto porque hay personas que realmente no pueden parar las cosas, no pueden parar su vida y todo eso, y también porque hay personas que desafortunadamente les falta un poco de empatía respecto a la situación, ¿no? Pero si logramos respetar las medidas y podemos poco a poco y sin en el afán de amolar o de retrasar las cosas, todos ponemos nuestro granito de arena y dejamos de decir como, ay, ¿qué hubiera pasado si hubiera encerrado? Ay, no, pues pongan policías a matar a gente afuera, ¿por qué no salen? ¿Por qué salen de sus casas? Ese tipo de cosas podemos evitarlas pues vamos a lograr, ¿no? En la medida en lo que tengamos en las manos cada uno de nosotros, hacer lo más posible para que esto pueda terminar lo más pronto. No va a ser ni el próximo mes ni en agosto, pero hay que avanzar y al final del día pues también hay que seguir esperando y ser no optimistas de los resultados de los avances médicos. Ese es mi punto. Okay. Yo nada más quisiera agregar, Gentleman. pues que al día de hoy tenemos 175.202 casos confirmados, 23.567 casos activos, Y si veinte no lo mil lees de Google, setecientos ochenta y 1 defunciones. Si no lo leo de Google, no, lo estoy leyendo Google. Es mi guión, papi. Y pues hasta ahorita llevamos casi 500.000 de personas estudiadas. Mañana me voy a convertir parte de la estadística. Entonces, yo sigo creyendo que se debieron haber tomado medidas más fuertes por lo menos 2 semanas y esto no hubiera sucedido. Adicional, hay algo que siempre lo muestra el gobierno como si fuera un logro, y espero no me equivoque con el dato. Lo leí en la semana y no tengo aquí la referencia para citarla ya a la dilo, ya mano, dilo, ya dilo.
Pero uno de los motivos por los que no se ha saturado tanto, o sea, tanto porque se puede asegurar que sí está saturado nuestro Sí, servicio médico, desafortunadamente. es en primera porque el 80% de las personas que fallecen no llegan a estar entubadas. O sea, por eso tenemos allá camas disponibles. Pero esa es una cultura del cuidado médico también. Y O sea, pues no, es no vas a eso, obligar a la gente a internarse también. Ese lado no lo vas a obligar a internarse. Mucha gente no va en su vida al médico por nada. yo creo que no es de que el problema de internarse, ¿no? Yo creo que es el problema también en este caso sí es la crítica de que para qué generas todo un sistema de logística donde haces cuestionarios, identificas a personas enfermas y ya no las buscas, ¿no? ¿De qué te sirve? Pero sí buscan. No, a mí no me han contactado. ¿Cuántos días te dijeron que te trataron? En 4 días, hace 3 días deberían de haber llamado. Ok, ok. Puede que tenga fallas, ciertamente, nada es perfecto. Y entonces, ¿para qué lo...? Es como si tú tuvieras una red social. Ya acaba. Tranquilo, no sé, estás todo estresado, todo molesto. Es que dices pura pendejada, brother. Sí. No, no es El, cierto, no es el que ya cierto. se calentó en el debate. El que ya se calentó en el debate. Papito, el tiempo. Bueno, entonces sí, igual, yo nada más concluyo que justamente yo siento que faltó mucho liderazgo en la toma de decisiones. Tuvieron un gran error en la cuestión de comunicación. Al final de cuentas tienes una área en el gobierno que se dedica totalmente a la comunicación. Entonces, si tú tienes un especialista que es el que va a salir y dar la cara, pues entonces tiene que haber una línea directa donde todo, todo tu gobierno, todo tu gabinete tiene que decir y comentar lo mismo, ¿no? Por lo menos para no generar contradicciones, o que tu secretario de salud por lo menos esté informado de lo que tienes que decir, ¿no? Mira, cerramos esto. Entonces, pues sería todo. Déjenos en sus comentarios qué opinan, qué dicen, qué ganó, qué les han parecido los niños a ustedes. Coméntenos, háganos saber. Seguimos en el podcast. Seguimos. Vete a la verga, Fortuna. Hola amigos, estamos aquí de regreso ahora en nuestra sección favorita, siendo francos. En esta ocasión nos tocará hablar a cada uno de nosotros y decir nuestro punto de vista acerca de una noticia. Y como saben, el tema de esta semana fue justamente la pandemia en México. Entonces el tema que vamos a hablar o la noticia va a ser acerca de el semáforo rojo y que no se retomarán actividades esta semana. Entonces, no sé, Fortino, cuáles sean tus opiniones. Simple y sencillo. Es algo que ya se veía venir. Desafortunadamente no se ha tomado con la seriedad o ya ha estado lastimada esa seriedad con la que se toman las medidas de distanciamiento social, lo del cubrebocas, lo de ya no aglomerarse y todo eso, poco a poco, como es natural, la gente se está hartando, ¿no? Entonces, al hartarse, al ver lo que pasó en el 10 de mayo y ese tipo de cosas, ¿no? Y todos lo hemos visto tal vez en nuestras redes sociales o algo así, algún conocido, de que pues ya es como, güey, pues yo ya salí, ya, sorry, perdón. Lamentablemente esto contradice, ¿no? Y deja hasta cierto punto mal parado a como está lo que decía Marcelo, ¿no? Las predicciones y demás. Pero al final del día, pues también se debe reconocer que a pesar de que la intención era para esta semana que viene ya empezar con el semáforo naranja o la transición al semáforo naranja, se identificó que no era posible y se dio un paso atrás, ¿no? Decir como, ¿sabes qué? Pues no, mira, mejor vamos a seguir siendo lo más precavido que seamos y pues poner ese semáforo rojo. Eso es una triste noticia porque al final del día, esta que dijimos, ¿no? Pues va a durar marzo, bueno, va a durar abril, bueno, va a durar mayo, ya vamos a entrar a julio. Y no hay lamentablemente fecha para que podamos retomar una normalidad más cotidiana. Yo creo que retomando lo que acaba de decir justamente Fortino, algo muy importante es de que tenemos que aprender que ya no va a haber una normalidad. O sea,
ya no va a existir lo que nosotros antes llamamos normalidad, sino que ya va a ser totalmente un nuevo cambio. Entonces, yo creo que sí, lamentablemente creo que esto también ya se veía venir. La mayoría de la población no ha tenido conciencia de que nada más se tiene que salir para cosas esenciales o para ciertas actividades que tengas que realizar, que tengan que implicar económicamente, ¿no? Un sustento para tu familia. Pero si seguimos así, lamentablemente no se van a poder retomar ciertas labores, ¿no? Por ejemplo, esta semana se había pensado que se iban a reactivar los hoteles, restaurantes, centros comerciales. La venta de Entonces, alcohol. eso ya estaba. Pero tienen que tener cierta conciencia, porque mientras más se prolongue el semáforo rojo, más nos va a afectar a todos. Entonces, yo creo que aquí es donde cada uno de nosotros tendría que empezar a tener conciencia y concientizar a los demás. Por favor. Entonces, hasta aquí nuestro comentario. Buenas tardes, queridos televidentes. Estamos aquí un día más en esta cuarentena en las hermosas playas de Acapulco. Como verán, nosotros podemos aquí ver que el paisaje ha cambiado, ha mejorado, la contaminación ha disminuido. Pero también vemos que la gente poco a poco empieza a regresar. Aquí tenemos a un pequeño transeúnte. Por favor, transeúnte, ¿nos quiere otorgar una entrevista? Dijo que sí, vamos a prestarle el audífono del estudio, vamos a prestarle. Hola, hola. ¿Qué tal, estimado? ¿Cómo se llama usted? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos aquí en una entrevista para el canal MF. Ok. O sea, de Arimatea. Ok, perfecto. José, ¿qué está haciendo usted en esa playa? No sabía que está cerrada. ¿Por qué no trae cubrebocas? ¿Por qué viene como si viniera de vacaciones? Porque vine a rezar un rato, son las 12 del día y vine a hacer mis oraciones. No tiene nada que ver que no traiga cubrebocas. El, el mal no entrará en mí, porque tengo mucha fe. Creo en mi fe. Usted, hombre de poca fe, por eso trae eso. Ok, pero no ha escuchado las recomendaciones oficiales. ¿Su iglesia no le ha dicho que puede rezar en su casa? ¿Usted qué sabe de mi iglesia, joven? ¿Por qué se ríe, joven? Usted No, aparte no está disculpe, en el camino del Señor, ¿verdad? Por eso trae ese cubrebocas negro aparte. el Parecen, cubrebocas es parte de lo oficial, joven. Por favor, estaría bueno que usted respetara. no me diga joven, ni siquiera sabe cuántos años tengo. Es pura profesionalidad. ¿Cuántos años tiene usted? Eso no le debe de importar. Usted debe de creer en la palabra del Señor. Es más, acompañe, vamos a rezar un rato. ¿Qué dice la palabra del Señor respecto a esta enfermedad? Que si usted cree, nunca le va a afectar nada, en nada. Tiene que Ok, estar, tiene que estar sano aquí adentro, reconciliarse con el Señor. Tiene que creer. ok, Si usted cree, ningún mal entrará dentro de su cuerpo. ¿acaso no ha visto las noticias? Esto de la pandemia, eso es obra del diablo. Si usted cree en nuestro Señor, no habrá ningún problema. Lo invito a ir a mi iglesia. Venga, vamos. No podemos reunirnos. Las medidas oficiales Pero piden nosotros que se tenemos una respete. reunión ahorita donde hay 200 personas. No puede haber reuniones de 200 personas, señor. Por Eh, favor, voy a llamar a las autoridades, así que le pido que se retire y le solicite a su comunidad que se retire. Tienen que guardarse en sus casas. Esa es ¿Sabe la que forma de usted evitarlo, lo que está José. haciendo es discriminación? No estamos discriminándolo, señor. Sí, porque usted no cree en mi palabra. No cree en la palabra del Señor. Yo creo en las medidas oficiales y la demostración científica que hemos Es tenido más, en dígame, estos... usted ve aquí en esta hermosa playa, está viendo, mire, ya está, se me perdió mi brazo. Por obra del Señor. Mire, ¿usted ve que hay algún virus aquí? Los virus no se ven a simple vista, señor. Usted creo que eso le habrán podido enseñar en algún lado. Está diciendo que no tengo estudios. No los adecuados, al parecer. O sea, está juzgando Lo estoy porque juzgando porque está haciendo algo y tengo creencias y usted no las gracias a tiene. personas como usted, este virus sigue y esta pandemia sigue, señor.
¿Qué opina de eso? ¿Qué opina de que hay muchísimas muertes en México y es por su culpa? Yo opino que debemos de creer en el Señor. Y con permiso porque me tengo que ir de aquí. Bueno, pues así como lo ven, la gente sigue sin creer. La gente sigue creyendo que un poder nos puede salvar sin respetar nada más. Eso es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias. Bueno, buenas. Otra vez, bienvenidos a esta última sección. Incomoda a tu amigo, vamos a intentar que Marcelo tenga algún sentimiento encontrado con un comentario que le voy a hacer. Algún sentimiento encontrado, como posiblemente tener al amor de su vida en las fotos de atrás de él. Saludos. Órale, pendejo, ¿y si tú? Pues bueno, Así va a quedar, ¿eh? muchas gracias por vernos, por escucharnos. Ahora sí estamos en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube y en nuestras redes sociales. Estamos difundiendo todo. Como ven, creo que mejoramos algunas cosas. Si no, síganos comentando aquí qué quieren, qué necesitan. Marcelo sin camisa, lo que ustedes requieran. Lo vamos a intentar lograr, ¿no? Sí, sí. Igual, Si muchas llegamos, gracias. Muchas gracias por todas sus visitas, por todos sus likes. No olviden que, pues, para nosotros la forma en que recibimos su cariño, el cual necesitamos mucho, es a través de likes. Entonces, y que compártanos, se suscriban, activen la suscríbanse, campanita. mándenos mensajito privado ahí en las redes sociales de Mandarinas y Frambuesas, esta temporada, este capítulo Marimbas y Flautas. Entonces, pues muchas gracias, cuídense mucho, recuerden, estamos en semáforo rojo aún Cuídense y lo mucho, no importante es salgan. bajar. Y algo muy importante es de que si en los comentarios de esta publicación de YouTube llegan a 500 comentarios. Ay, ni la mierda. Marcelo se quita la camisa. Y subimos una foto de Fortino desnudo. Bueno, en traje de baño en Wow, nuestras wow, redes wow, wow, sociales. wow, wow, wow. Si tú cumples, Bueno, yo cumplo. está bien, supongo, no Su sé. cara de asco. Lo que diga la gente, lo que diga la gente. No, es más, más fácil, 50 likes y subimos esas fotos. 50, no son tantos. Dependemos de ustedes. El mundo depende de ustedes. Vale, pues entonces síganos y en la semana estaremos haciendo otra vez la encuesta para saber qué tema quieren. Prometemos ahora sí que el próximo fin de semana, el domingo, tendrán a las 12 del mediodía el estreno de su podcast favorito. El podcast. El podcast de la temporada. El podcast, como dice Fortino. Besitos. Cuídense Cuídense. mucho. Ahí.